La verdad que no solo es un privilegio compartir este momento de estudio de la palabra, sino que eh, es una responsabilidad muy grande. Siempre que tengo que hacerlo, pienso cuántas historias estamos acá juntos en este momento, cada uno con nuestras situaciones para vivir, para disfrutar y también para solucionar problemas, familias. Y de pronto estamos todos juntos ahora abriendo la palabra y Dios ha querido que me toque introducirlos en el estudio de la palabra. Es una responsabilidad muy, muy grande. Y solo se puede hacer confiando en que, claro, no voy a ser yo el que voy a hablar, estaría incapacitado, sino simplemente es la palabra de Dios. Así que vamos a hacer esto esta mañana. Solo dos palabritas respecto a algo que tiene que ver con el grupo de oración intercesora. A mí me tocó estar al frente un poco de la situación de Daniela cuando estuvo en la clínica. Y solo porque lo haría con la autorización en su momento de Dani, como corresponde, pero les adelantaría en este momento que nadie me lo contó, yo he visto la mano de Dios en la recuperación de ella y en su salida hacia la rehabilitación desde la terapia intensiva. Nadie me lo contó, lo he visto, lo he palpado como no siempre se palpa con tanta certeza en todos los pacientes, más allá que Dios interviene siempre. Dani ha sido objeto de la presencia indubitable de Dios en su recuperación. Y seguramente el que comenzó la obra de recuperación en ella la va a continuar y la va a llevar hasta el fin que Él está buscando. Así que todos la esperamos a Dani, que continúe con su recuperación, que si bien, como mencionaban, es larga, es progresiva, segura, y allí va. Seguimos orando por ella. Y decirles también, como corresponde cuando uno por ahí va a hablar o a escribir algo, a compartir un pensamiento, hay que dar, creo yo, también crédito a los autores. Y el tema que voy a compartir con ustedes esta mañana tiene que ver o ha surgido de un espacio muy bonito de la semana que Dios me está regalando, nos está regalando a un grupo lindo de jóvenes, digo jóvenes y con el permiso me incluyo, en casa los viernes de noche. Ellos lo han llamado MAPI, son unas siglas que nunca me las recuerdo, pero así se llama. A la puesta de sol nos juntamos un grupo de jóvenes, unos chicos de unos 20 y pico de años en casa y yo estoy con ellos desde abril del año pasado. Todos los viernes de noche el objetivo es abrir el texto bíblico y estudiarlo juntos tal cual el texto se te presenta, sin otro intermediario que no sea la presencia del Espíritu Santo en el estudio de la palabra. Ha resultado nutritivísimo, si es que corresponde la palabra, pues ustedes la entienden. Y bueno, de acá estoy mirando a los papás. Uno de los autores del tema de esta mañana es Eric, que por allí vio a los papás, y otro de los autores es Mati, que también está con nosotros. Y tal vez algunos otros chicos también son de aquí, de San Martín, pero por lo menos ellos dos los tengo bien identificados en cuanto al grupo. Es una delicia y comenzamos estudiando, me acuerdo, nos juntamos tipo 7, 7 y media y terminábamos en 1 hora y media más o menos y ahora se nos está haciendo bastante complicado porque se está haciendo bastante más tarde, pero disfrutamos muchísimo, es de crecimiento. El libro que abordamos con ellos fue el libro del Evangelio según San Juan. Y hoy quiero compartir con ustedes pensamientos que tienen su origen en el capítulo número 9 del Evangelio de San Juan.
comienza diciendo aquí: mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó Él, que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, soy yo la luz del mundo. Lo que aparece en primer lugar descrito aquí es una escena donde una persona ciega de nacimiento, alguien que desconocía absolutamente cómo era visualmente el mundo, nunca había visto, con su presencia cuestiona. Como tantas personas con las que te cruzás, me cruzo, nos cruzamos, y su sola presencia te cuestiona. Y dice el relato que Jesús lo vio. Inicialmente no dijo nada y esperó que sus discípulos lo interrogaran. Porque en la pregunta de los discípulos está la forma en la que habitualmente encaramos situaciones como estas, de dolor, en donde la primera pregunta que hacen los discípulos es: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Claro, cuando enfrentás algo que no podés darle solución, cuando enfrentás algo que te cuestiona, cuando enfrentás algo que va allí a lo profundo de tu mente y sabés lo que te está diciendo esta situación, esta persona, es más fácil iniciar una discusión teológica alrededor del problema, es más fácil iniciar una discusión teórica de explicaciones, sentarnos en una mesa con un café de por medio y discutir sobre esta realidad, que tener la posibilidad de hacer algo que cambie esa historia y que te comprometa con esa historia. Jesús lo vio y responde a sus discípulos, ¿saben? Pregunta incorrecta. Pregunta incorrecta, porque la pregunta no es quién pecó, qué explicación hay para esto. La pregunta no es cómo abordamos teóricamente este tema, sino la pregunta es qué papel vamos a jugar nosotros, qué papel voy a jugar yo frente a esto que me está cuestionando. Y me compromete en la respuesta. Atendiendo a esto, Jesús más adelante, cuando ora por sus discípulos en Juan 17, tal vez lo recuerdan, ora por ellos, por vos y por mí, y en su oración dice: te pido que no los quites del mundo, pero guárdalos de mal. Casi, si me permiten la licencia, me imagino a Jesús diciéndoles: papá, te estoy rogando tanto por ellos, tanto te estoy pidiendo, recuerdan que sean uno, que se amen, que el mundo los conozca por eso. Pero por favor, no te confundas, papá. No entiendas mal lo que te estoy diciendo. No te pido que los quites, te pido que solo los cuides del mal. Porque si vos los quitas del mundo, ¿a quién voy a tener yo en el mundo para que me muestre? Cuando estudiás el Nuevo Testamento y ves la iglesia primitiva moviéndose en esa sociedad del Imperio Romano, hay expresiones de esperanza respecto al retorno de Cristo y hay expresiones de esperanza respecto a la vida en el cielo. Pero cuando ves sus profundas preocupaciones y oraciones, no era que Jesús venga pronto solo para llevarlos de este lugar horrible, sino era que el Espíritu Santo los llene para poder cambiar las historias de las personas que sufren en este lugar horrible. No los quites del mundo, guardalos del mal.
cuando vos caminás por la semana, cuando vas a tu trabajo, cuando te moves en tus tareas cotidianas, cuando los chicos están en la facultad, si no sos vos, ¿quién va a mostrar a Jesús? Si no sos vos, ¿quién va a ser el instrumento para que las historias cambien de la gente? Es probable que la manifestación más cercana y clara que mucha gente en este mundo sea de Jesús, seas vos, sea yo. Las situaciones de ciegos de nacimiento que vivís, con los que te cruzás, te mueven no a que discutas la teoría de ese problema, sino a que te comprometas en algo, en una actitud, en un compromiso, en una acción para que el poder de Jesús cambie la historia de esta gente. Que puede ser muy cercano, puede ser más distante, puede ser casual o puede ser tu familia. Sigue diciendo el texto, luego, versículo 6, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue y se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero seco se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían sí, otros decían no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió esto? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Jesús había curado muchas veces de palabra, había curado tocando, pero acá hizo algo distinto. ¿Qué dice el relato que hizo Jesús? Escupe en tierra, saliva en tierra, hace lodo y coloca sobre los ojos de este ciego. ¿Te trae al recuerdo alguna otra escena bíblica donde Dios hizo barro? Génesis. ¿Sabes por qué? Tenía que crear el sentido de la vista en este ciego. Él nunca había tenido el sentido de la vista. La obra de milagro que Dios tenía que hacer en este ciego era de creación. Y Dios creó, Jesús creó el sentido de la vista en este ciego. Alguien que busque, por favor, y lo lea en la versión Reina Valera 60, Eclesiastés 3:15. ¿Quién lo puede leer? Eclesiastés 3:15, bien fuerte. Eclesiastés 3:15, Reina Valera del 60. ¿Lo tenés? Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. A mí me emociona la última frase de este texto. Dios restaura lo que pasó. No sé cómo es tu vida, no sé cómo fue tu historia, no sé cómo es tu pasado, sé cómo es el mío. Y está bueno tener un Dios que tiene capacidad de restaurar tu pasado, mi pasado, nuestra historia. Porque la puede recrear como recreó la vista en este ciego. Y la Biblia
está llena de historias donde Dios volvió a crear seres humanos. Jacob, ¿recuerdan? Lo transformó, lo recreó y fue Israel. Saulo, ¿recuerdan? Saulo lo recreó y ahora fue Pablo. Rahab la recreó y la puso en su genealogía. Betsabé, restaurada, puesta en la genealogía. Tu papá, nuestro papá, tiene capacidad de recrear el pasado. Es fuerte. Es necesario, porque si no tenés alguien que recree tu pasado, pueden haber heridas, pueden haber lesiones que te imposibiliten tu presente y tu futuro. Y nuestro Dios te dice, yo tengo capacidad de restaurar tu historia. Con el ciego lo hizo, para eso tiene capacidad permanentemente de volver a hacer lodo, untar en tu vida y recrear tu historia. ¿Cómo lo hace? No lo sé. La Biblia no lo explica cómo lo hace. Solo dice que sucede. Pero los seres humanos habitualmente tenemos esa manía de querer entender y comprender todo como pasa y cómo sucede. Y en este aspecto de la historia nuestra, en este aspecto de la vida, no podemos entender cómo suceden las cosas. No es explicable. Y la gente se acercaba al ciego y ¿cómo es que ahora ves? Y explícanos, ¿cómo sucedió esto? No sé, me crucé con Jesús. Un Jesús que ni siquiera alcancé a ver. Y aparecen en la historia, versículo 13, entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego. Aparece siempre en la historia el interés, la inquietud de llevar el hecho ante aquellos que son expertos en explicar cómo suceden las cosas. Porque era día de descanso cuando Jesús, día sábado, cuando hizo el lodo y lo sanó. Y los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió, él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso, sábado. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opinión entre ellos. Luego, los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. ¿Quiénes eran estos fariseos que aparecen en escena? ¿Saben? Tenemos que recuperar tal vez un poco como iglesia, como mundo cristiano, la figura de los fariseos, en el sentido que les ha tocado ser los malos de la película, ¿no? Entonces, fariseos, ¡uf! ¡Qué cosa estos fariseos! Y cuando vos vas a la historia, ves que los fariseos de la época de Jesús eran un grupo cuyo origen se remonta a la época inmediata post-exilio en Babilonia. ¿Recuerdan dónde está la historia de Daniel? Israel había sido llevado a Babilonia a causa de su idolatría y de separarse de su Dios. En su retorno a Palestina, muchos de ese pueblo tuvieron una profunda preocupación para que este pueblo no se separe más de Dios y no vaya ni vuelva a los ídolos como lo habían hecho. Y entonces surgen diferentes grupos religiosos, entre ellos los fariseos, profundos estudiosos de la Biblia, profundos estudiosos de la palabra, que tenían como objetivo principal preservar la pureza de la religión que habían recibido de parte de su Dios, de la doctrina,
enseñarla al pueblo de tal manera que el pueblo no vuelva a cometer los pecados y los errores que los habían llevado a Babilonia. Estamos hablando de los años 580 aproximadamente antes de Cristo. En la época de los Macabeos, años 165 aproximadamente antes de Cristo, ocuparon un papel fundamental en la resistencia del pueblo judío a la helenización, es decir, a la instauración de costumbres griegas dentro del mundo hebreo. Tenían sus enemigos, los saduceos, que eran aquellos que también vivían la vida religiosa en forma de mucho estudio, pero fundamentalmente les interesaba asociarse con el poder político. Los fariseos no querían esto, al menos en sus inicios y en su prédica teórica. En la época de Herodes, o sea, en la época de Cristo, muchos de ellos fueron muertos por oponerse a diversas formas y costumbres que el imperio quería instaurar entre los judíos, con lo cual ellos iban a ir perdiendo su identidad. Nos cuenta la historia que en una oportunidad murieron 3.000 y en otra oportunidad 2.000 de estos fariseos como mártires por sostener la pureza de la doctrina y de las creencias del pueblo judío en ese momento. Pero en su afán por proteger al pueblo de no desviarse de su ley, comenzaron a agregar al texto bíblico puro que Dios les había dado expresiones y formas de llevar a la práctica este texto bíblico. De tal manera, querían ellos, que haya más uniformidad de criterio en el pueblo, de tal forma que disminuyan los riesgos de que se desbanden y vayan por un camino incorrecto. Se nos cuenta que su intención era disminuir el error en el pueblo, en la interpretación de la ley, que los podía llevar a equivocarse cuando aplicaban los conceptos de la ley en el mundo real que les tocaba vivir. En Patriarcas y Profetas, Elena de White, página 523, dice: careciendo del Espíritu y de la gracia de Dios, procuraron suplir esta falta mediante una rigurosa observación de ceremonias y ritos religiosos. Cuanto más se alejaban de Dios, más rigurosos se volvían en la observancia de estas formas. Apocalipsis, acompáñenme, capítulo 22, versículos 18 y 19, la palabra de Dios termina el libro de Apocalipsis particularmente con los textos que podés leer conmigo en el versículo 18 en adelante. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escrita en este libro. Si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro, de la profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Mis hermanos, por alguna razón, en nuestra mente, en la mente del ser humano en general, hay una tendencia a que nos preocupe mucho si quitamos algo del texto bíblico, pero que no nos preocupe riesgosamente de la misma manera si agregamos algún aspecto que parece que al Señor se le escapó puntualizar en su palabra. Y arranca el proceso de culturización de la religión, entendiéndola de una manera que yo entiendo así y el resto debe entenderla exactamente de la misma manera, porque
es la forma en la que se entiende y es la manera hasta en los detalles de la vida cotidiana en la que debe ser. Y limito la interpretación de la palabra a mi entendimiento o al entendimiento de un grupo religioso, impidiendo o dificultando que la palabra le diga a cada uno, cuando la lee y cuando la estudia, la profundidad de las transformaciones que Dios requiere en su vida y cómo esta palabra se aplica en cada hecho cotidiano. Y tan claro es esto que podés leer conmigo, lo traje aquí en Conflictos de los Siglos, capítulo 17. Elena de White dice, hablando acerca del origen de la iglesia anglicana y haciendo referencia a la iglesia romana, escuchen bien conmigo. Se aseveraban cosas que no estaban ordenadas en las Escrituras y por lo mismo no eran necesarias. Sin embargo, como tampoco estaban prohibidas, no eran intrínsecamente malas. El comienzo de la gran apostasía consistió precisamente en que se quiso suplir la autoridad de Dios con la de la iglesia. Y escuchen bien esta parte, por favor. Roma empezó por ordenar cosas que Dios no había prohibido y acabó prohibiendo lo que él había ordenado explícitamente. Tenía razón Juan cuando dice en el Apocalipsis, no quites, pero cuídate, no agregues al texto bíblico. Estos fariseos, en su afán por proteger al pueblo de la apostasía, estaban agregando al texto bíblico lo que no estaban autorizados a hacerlo. Y por eso al pueblo le decían, este Jesús no es hijo de Dios, porque conforme nuestra interpretación del texto bíblico, el sábado debe ser guardado de esta y esta manera. Y como Él no lo respeta siguiendo nuestros lineamientos, conclusión, Él no es el Hijo de Dios. No, yo reviso mi forma de observar el sábado. Es peligrosa la intolerancia. Pero la intolerancia con aval divino es nefasta. La historia de la humanidad lo muestra. Las persecuciones más terribles se han hecho en nombre de mi interpretación de la religión. ¿Y no lo padecemos hoy en el mundo a esto? Cuando tengo el aval divino, o creo tener el aval divino para mi forma de entender la vida religiosa, me torno peligroso. Peligroso. Como vos y yo no tenemos capacidad de interpretar la plenitud, la variedad y la dimensión de la verdad que es Jesús, te es permitido a vos y a mí abordar la figura de Jesús conociendo y viviendo aspectos de la verdad que me son revelados, pero que no son la única revelación que hay. Y como tengo esta limitación, Dios suple esta limitación reuniéndome en grupos, iglesias, en donde en la diversidad va supliendo la limitación de cada uno. ¿Se entiende? Por lo tanto, las diferencias que tenemos en nuestra forma de interpretar aspectos de la vida religiosa y de la palabra de Dios, no hay que tolerarla, hay que festejarla. Yo festejo que somos distintos porque al ser diferentes
No me privo de aspectos de la verdad de Dios que la entendiste vos y yo no la pude comprender porque soy limitado. Me nutro de la interpretación de la palabra que realizan mis hermanos. Y entonces la iglesia de Dios, en su plenitud, tiene una idea mucho más acabada de la verdad. Cuando todos encaran el estudio del texto bíblico, tal cual Dios te lo dio, con su espíritu guiándote. Sigue diciendo el texto, capítulo 18, versículo 18, perdón. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. Esto es espectacular. Tenían un ciego de nacimiento. Imposible que no se lo hayan cruzado dando vueltas por Jerusalén. Y claro, Jesús había sido provocador en esto, porque una vez que lo curó, Él quería que esto se supiera, de tal manera que hizo al pobre ciego recorrer las calles de Jerusalén hasta que llegó al estanque de Siloé. O sea, vean que la religión es distinto de lo que ustedes están interpretando. Y entonces dice, verso 19, llamaron a sus padres, ¿es este su hijo?, le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego y ahora ve? Sus padres, y de nuevo la pregunta, ¿cómo es que ahora ve? Otra vez, ¿cómo es que sucedió esto? ¿Cómo puede ser? Explicaciones teóricas que nos gustan tanto. Sus padres le contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres, y escucha esta expresión que Juan la repite, yo la encontré 4 veces en su evangelio. 4 veces. Los padres dijeron eso, ¿por qué? Por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, pregúntenle a él. La actitud de intolerancia genera silencio. La actitud de intolerancia promueve el silencio, promueve el miedo, porque si lo que veo en la palabra no es exactamente lo que debería ver, tengo miedo. Y recuerdan, también Juan lo dice, capítulo 8, verso 32. Van a conocer la verdad, ¿y qué va a pasar? La verdad los hará libres. Por eso, y estamos, gracias a Dios, teniendo un año, a mí por lo menos bendecido, pero muy bendecido, con la lectura del devocional de George Knight sobre la historia de nuestra iglesia. Por eso, el estudio de la palabra de Dios te da libertad, porque te conecta directamente con Dios y lo que Él te quiere enseñar. Y cuando estás conectado con tu Dios, ahora sos libre. Y sos libre en serio. ¿Se acuerdan cuando Pablo hablaba con el rey Agripa? Le decía, rey Agripa, quisiera que fueras libre como yo, que estuvieras como yo, que disfrutaras como yo, salvo por estas cadenas. O sea, un detalle, tengo cadenas, estoy encadenado, estoy en un calabozo, pero estoy tan libre, Agripa. Soy tan libre. La verdad de Dios me hizo libre. Y el texto sigue diciendo en el versículo 24, por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, Dios debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Pero, ¿qué fue lo que hizo?, les preguntaron. ¿Cómo es esto? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren hacerse sus discípulos? Hay una suerte de estructura mental que tenemos que
El ser humano, a ver si puedo ser claro con este concepto. El ser humano a lo largo de su vida va adquiriendo una estructura mental a partir de la cual explicás las cosas que suceden. Hay dos cosas que especialmente van armando y fortaleciendo esta estructura mental que vos y yo tenemos. El estudio, el desarrollo de tu mente, el abordaje va dándote solidez en conceptos y estructura mental para explicar lo que pasa. Y la edad también nos va dando una estructura mental que a veces se pone bastante rígida con el correr de los años, es el efecto adverso de la edad. Y de pronto en tu vida y en la mía, que adquirimos una estructura mental para explicar las cosas que pasan, comenzás a ver que algo sucede y no lo podés explicar dentro de tu estructura, tenés dos opciones. O creces en tu conocimiento y en tu relación con Dios y tu estructura mental se modifica en los aspectos que la evidencia te lo muestre que es necesario hacerlo, o rechazás la evidencia por más evidente que sea y le decís al ciego que agradezca a Dios porque el que lo curó es un pecador, pero bueno, que él después de todo agradezca a Dios. ¿Y estás seguro que era ciego antes? No, yo creo que no sé si eras tan ciego. ¡Qué difícil, mis hermanos! Y se los digo como quien va creciendo también, me voy poniendo grande. Y digo, qué difícil que nos resulta tener una estructura mental permanentemente moldeable, modificable a las evidencias que Dios te muestra en su palabra y en la vida. Y sigue diciendo el texto, verso 28. Entonces ellos lo insultaron y le dijeron, tú eres su discípulo, nosotros somos discípulos de Moisés, sabemos que Dios le habló a Moisés, pero a este no sabemos ni siquiera de dónde proviene ese hombre. ¡Qué cosa tan extraña!, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde viene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le dijeron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros y lo echaron de la sinagoga? Ya lo dice. Vieron que cuando hay dichos populares es porque esto algo tiene de cierto. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Se decían discípulos de Moisés. Qué equivocados que estaban. ¿Sabés quién es Moisés? Es un tipo que a los 80 años aprendió todo de nuevo. 80. Porque si estás al frente del pueblo de Dios, si Dios te dio un lugar, siempre tenés que tener capacidad de crecer en tu comprensión de Dios y modificar los elementos de tu estructura mental que haga falta modificarlos. 80 años tenía Moisés y modificó su estructura mental de tal manera de poder asumir el papel que Dios le estaba dando, entender y comprender cosas que hasta ahí no los había hecho. Comparto con ustedes es una cita preciosa del mismo capítulo del Conflicto de los Siglos. Cuando llegaron los peregrinos, cuando los peregrinos que llegaron a Estados Unidos zarparon, en este caso de Holanda hacia América, su pastor Robinson, cuando los despedía, les dijo lo siguiente, escúchenlo por favor, no tiene desperdicio. Hermanos, dentro de muy poco tiempo vamos a separarnos y solo el Señor sabe si viviré para volver a verlos, a ver vuestros rostros. Sea cual sea el camino que Dios disponga, yo los encomiendo a Él y los exhorto ante Dios y sus ángeles a que, escuchen, Robinson, su pastor que los despedía, a que no me sigan más allá de lo que yo he seguido a Jesús. Me emociona leerlo. Si Dios quiere revelaros algo
por medio de alguno de sus instrumentos, estad prontos a recibirlos como lo estuvisteis para recibir la verdad por medio de mi ministerio. Pues seguro estoy de que el Señor tiene más verdades y más luces que sacar de su santa palabra. Por mi parte, no puedo deplorarlo bastante la triste condición de las iglesias reformadas que han llegado a un punto final de religión. No quieren ir más allá de lo que fueron sus promotores en el origen, en la Reforma. ¡Wow! La luz del justo, Proverbios, es como la aurora, ¿no? La senda de los justos. Va en aumento. Si la luz y tu comprensión y tu capacidad de ver a Dios no va en aumento, algo está pasando en tu relación con la palabra de Dios y su Santo Espíritu. Y entonces sacan un cartel los fariseos que suele pasar en estas ocasiones. Allí en el versículo 29. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. O sea, ¿qué estaban diciendo? ¿Qué papeles tenés para hablar? ¿Qué currículum vitae te trajo hasta acá para que puedas ser alguien que habla, que explica? ¿Cuáles son tus antecedentes académicos? ¿En qué universidad estudiaste? ¿Con qué respaldo estás hablando? Cuando te respalda el autor de la palabra, no hay otro respaldo, eso lo planteó Jesús claramente. Y en el versículo 35 dice, cuando Jesús supo que lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en Él. Ya lo has visto, le dijo Jesús. Está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. ¿Sabes? Existen personas que puede ser que no hayan visto con sus ojos a Jesús y sin embargo hayan sentido en sus vidas el poder transformador de Jesús. No solo se experimenta el poder transformador de Cristo por el camino que exclusivamente Dios transformó tu vida o la mía. No es la única manera en la que Dios llega. Ni siquiera es la única comprensión de la palabra que Dios utiliza para transformar vidas. Este ciego no conocía de vista a Jesús y sin embargo su vida había sido transformada. Nunca pierdas la sensibilidad para ver vidas transformadas, aunque el camino y la forma en la que su vida fue transformada no sea la que estás acostumbrado a ver o la que vos experimentaste en tus vidas. Dios es más grande que vos y más grande que yo. Zacarías, capítulo 13, versículo 6. Hay un texto que a mí me encanta, Zacarías 13, 6. Dice Zacarías 13:6. Si alguno te pregunta, entonces, ¿qué son esas heridas en tus manos? Él responderá, me hirieron en casa de mis amigos. Yo, leyendo esto y con el texto que venimos leyendo de Juan, pensaba, wow, qué bueno. Hay gente que un día se encontrará con vos y conmigo frente a nuestro Dios en el cielo. Y tal vez le tengamos que explicar quién es Jesús. ¿Pensaste en eso? Le tengamos que contar. Sí, todo lo que vos viviste, la transformación en tu vida, quien guió tus pasos, ¿sabés quién lo hizo? Y vos y yo le contaremos. Porque los caminos de Dios te exceden a vos y me exceden a mí. Nunca hay que olvidarse de esto. Y sigue el relato diciendo, y termina, Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos.
Algunos de los fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Mis hermanos, el nuevo criterio para el juicio es Jesús. El nuevo criterio, la nueva lupa para interpretar la palabra es Jesús. Jesús te excede a vos y a mí. Vos y yo solo tenemos vislumbres de aspectos de la inmensidad de Cristo Jesús. No dejes de sorprenderte con Jesús. No dejes de crecer en tu comprensión de Jesús. No limites a Jesús a tu comprensión solamente. Recordá, la intolerancia es mala, pero cuando la intolerancia cree que tiene el aval divino, es nefasta. No te limites a tolerar las diferencias que tenemos. Juntate conmigo y festejemos las diferencias. Amplían nuestra capacidad de comprender aspectos de la belleza de Dios que yo no alcancé, pero mi hermano sí. Por eso estamos juntos. No te desconectes del libro, del único libro en donde Dios directamente te está hablando y su mismo Espíritu, el que lo inspiró, te muestra su voluntad para vos hoy. No dejes que interpretaciones de otros respecto a este libro sea lo único que conoces de este libro. Está bueno leer, conocer, instruirte sobre lo que tantos que han amado a Cristo han escrito y siguen escribiendo respecto a Jesús y escucharlos, escucharme. Pero no limites lo que Dios quiere hacer en vos, no poniéndote personalmente en contacto con la fuente que Él dejó preparada. Fuimos conocidos como iglesia en su origen por la iglesia del libro. No te olvides, estamos llamados a seguir siendo la iglesia del libro. Hay una buena, tenemos esperanza. Hay una buena. Dios te y me ama como un papá. Y te sigue diciendo a vos y a mí, he aquí que estoy a la puerta y te llamo. Quiero entrar, quiero charlar con vos, quiero cenar, quiero que nos sentemos junto al fogón y estudiemos la palabra. Yo estoy allí. Si me dejas entrar, te muestro la belleza de Jesús. Dios te bendiga, Dios nos bendiga. Amén.